Es momento de darle la bienvenida al viceministro de Trabajo y Seguridad Social, a Daniel Pérez. Como les adelantábamos, ayer se anunció una nueva edición del programa Yo Estudio y Trabajo para conocer sus características y conversar también de otros temas. Es que lo recibimos esta mañana. Bienvenido, Pérez, ¿cómo anda? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en el día de ayer lanzamos la 13ª edición del Yo Estudio en el sector público, porque recuerden que en este año además innovamos y ya lanzamos la primera edición del sector privado con 720 becas, o sea, 720 chiquilines van a poder acceder a esta modalidad. Se amplía la superficie, digamos, va a haber más departamentos que se pueda poder aplicar esta edición. En esta edición hay 19 departamentos, 55 localidades, entonces no solo las capitales departamentales, sino localidades pequeñas también hay, 720 chiquilines en el sector público que, como decía, este año se suman a las que hubieron en el sector privado, que fueron unas 250, o sea que podríamos decir que este año, si sumamos las dos, estamos casi en 1000 becas para chiquilines que están estudiando, que tienen entre 16 y 20 años y que van a tener así su primera experiencia laboral. ¿Por cuánto tiempo el periodo de inscripciones? El periodo de inscripciones es hasta el 9 de septiembre, lo hacen en vía web, en la página del ministerio, ahí es www.inscripciones.mtss.gov.uy y hasta las 23:59 del 9 de septiembre lo pueden hacer. Decirles, porque ya nos pasó que se saturó la página, creo que habíamos salido al lanzamiento y ya la teníamos saturada. ¿Ah, sí? Sí, lo cual es una buena cosa. Ayer de tarde ya habían 2000 inscriptos, a las 5 de la tarde habían 2000 inscriptos, pero decirle que el que se inscribe primero y el que se inscribe último tiene la misma chance, así que no se preocupen, se puede inscribir el sábado, se puede inscribir el domingo. No es por orden de anotación. No. Eso da cuenta también de la necesidad que tienen los jóvenes, ¿no? De acceder al mercado laboral. Sí, claramente. Un problema que tiene nuestro país, diría uno de los problemas más graves que tiene nuestro país en materia de empleo, es que los jóvenes, sobre todo los que tienen entre 16 y 24 años y que no han tenido experiencia laboral, es de acceder al mercado de empleo. Eso es de las principales dificultades, ¿no? Algunos, creo que Alfredo por lo menos, generacionalmente coincidir, era el famoso inútil sin referencia cuando nosotros íbamos a buscarlos, ¿no? Así, ¿y cómo voy a tener con 18 años, cómo voy a tener referencia? Señor, deme una oportunidad y yo le muestro lo que puedo hacer. Bueno, Con ese perfil, entonces, ¿qué actividades realizan los jóvenes que tienen que estar en el sistema educativo, en estas posibilidades laborales y qué remuneración reciben también? Reciben por 30 horas semanales, reciben una remuneración que equivale a 4 BPC, esos son 24.600 y pocos pesos, creo que 24.626 pesos por 30 horas semanales. Si fueran 20 horas semanales, lo mismo pero prorrateado. En el caso de que la estudiante esté embarazada o tenga un hijo menor de 4 años, por estas 30 horas son 6 BPC, que son unos 37.062 pesos mensuales. Y tareas son tareas de apoyo, pero en los lugares más diversos. O sea, trabajan, por ejemplo, en el BPS, trabajan en la DGI, trabajan en el Banco República, trabajan en Antel, trabajan en ANCAP, trabajan en varias intendencias, en la de Montevideo, en la de Canelones, en la Junta Departamental de La Valleja, en la de Paysandú, en las cosas más diversas que uno se le puede ocurrir. Y decir que los reciben desde las instituciones están encantados con lo que los chiquilines hacen. O sea, estas cosas muy distintas, dicen, la verdad que es muy bueno. Me pasa que me crucen y me dicen, che, mandame todos los que tengas del Yo Estudio. Yo le digo, te mando todos los que quieras, porque además una cosa es que la institución que los recibe es la que paga el salario. Claro. O sea que realmente hay una apuesta de parte de la institución en el MEC, bueno, en los ministerios, en casi todos los ministerios hay también, ¿no? ¿Y el ministerio ha hecho un seguimiento de qué es la vida después de estos jóvenes? ¿Terminan efectivamente, en algunos casos, incorporándose como funcionarios de las instituciones a las que van a trabajar como becarios? Mediante este programa no. No, digo después. Después ahí ese dato exactamente no lo tenemos. Sí tenemos un informe que hizo el Banco Mundial, una evaluación que hizo el Banco Mundial de trayectoria educativa y laboral, y lo que dice es que la trayectoria educativa mejora entre quienes participaron del programa y quienes no, y la trayectoria laboral también, incluso a nivel salarial. De hecho, la brecha salarial se reduce, la brecha de género en términos de salario. Las mujeres que participaron del programa alcanzan a los varones que no participaron del programa. Entonces hay un proceso de reducción. Ahora igualmente nosotros, porque esta evaluación ya tiene un par de años, pedimos una nueva evaluación a la OPP, en este caso, que nos haga, y nos está por presentar los resultados dentro de pocos días para saber qué es lo que está pasando, y hay que hacer un seguimiento de eso. Y de hecho creo que una cosa es importante es esto que ha sido destacable, la innovación, esto de incorporarlos al mercado privado, o sea, la edición privada.
porque a diferencia en el público, en el sector privado, sí, después de la beca se pueden quedar en la empresa y además en ese caso la empresa queda exonerada de los aportes patronales hasta que cumplan 25 años. ¿Y por qué demoró el sector privado en incorporarse a este programa, digamos? ¿Por qué recién ahora se está sumando? Bueno, lo que pasa es que no ha habido hasta el momento una iniciativa de parte del Estado de generar esto en el sector privado, ¿no? Nosotros para eso el año pasado en la rendición de cuentas modificamos la ley para que nos asignaran rubros para poder hacerlo, porque a diferencia en el sector público, donde cada institución paga, en el sector privado el 80% del salario lo subsidia el Estado. Ajá. O sea que la empresa paga el 20%. Paga el 20%. Y eso porque nosotros efectivamente quisimos hacer una apuesta muy fuerte de decir, bueno, denle la oportunidad a los jóvenes porque los jóvenes tienen posibilidad de hacer y es una forma de que los puedan conocer. Es esto, claro. Denme la chance y en realidad aporta poco, pero además, si después que lo probé, en ese caso puede ser por 6 meses o por 12 meses, me gustó y lo quiero ser parte de mi equipo, además tengo la posibilidad de estar exonerado de mis aportes patronales. Van a tener una lista larga de empresas porque a las empresas les conviene, es una mano de obra barata, entre comillas. Sí, bueno, yo creo que sí. Diría que la primera edición fue buena porque hay 250, ya se han incorporado 50 chiquilines, ya están hoy trabajando, otros estaban en proceso de incorporación porque eso es gradual en cada empresa y depende a veces de las zafras, incluso de las empresas, pero yo creo que en la medida en que esto pruebe que es bueno, va a ser mejor porque me parece que es un banco para probar talento, incluso para que la gente pueda en ese sentido reclutar. Todavía no está la medida de cuántos del sector privado sí quedan trabajando. No, porque todavía nadie ha terminado ni una primera beca, si quiere, ¿no? ¿Qué pasa con el alcance, no? Esto es de alcance nacional, tienen las mismas oportunidades los jóvenes de Tranqueras, de Cerro Chato, de Mariscala que de Montevideo. Y por otro lado también hay ciertos beneficios para mujeres jefas de hogar, para mujeres jóvenes embarazadas. Hay un diferencial por allí también. Sí, a ver, tienen las mismas posibilidades. Acá depende de las instituciones, porque son las instituciones las que brindan las becas, ¿no? Pero sí, entonces ahí puede haber hay localidades obviamente en las que no hay becas porque entre otras cosas no están los organismos presentes, ¿no? Yo qué sé, supongamos, ANCAP no está en muchas de estas localidades, u otras instituciones no están en muchas localidades, pero sí hay muchas localidades pequeñas donde efectivamente tenemos, por ejemplo, en general Río Branco, Bella Unión, por ejemplo, son localidades que uno dice que son las más alejadas y que tienen, e incluso en el caso de Río Branco me acuerdo el Banco República, en Bella Unión Antero, o sea, en organismos que además uno dice, bueno, son organismos de punta ahí, en ese sentido. Y en ese sentido, en realidad, como uno, digamos, si se quiere, es parte del sorteo, es en la propia localidad, es con tus colegas de ahí. O sea, no te pasa que un estudiante de Montevideo va a salir en Río Branco. Es alguien que está estudiando y que está radicado en Río Branco y así con cada una de las localidades. En el caso de las mujeres, embarazadas o que tengan hijos menores de 4 años, lo que aumenta ahí es el salario. Pasa de 4 BPC, que yo decía son 24.000 pesos, a 6 BPC, que son 37.000 pesos. Lo que busca justamente es generar un apoyo. Y además los estudiantes todos tienen un seguimiento por parte de INEFOP, INAU o INJU para justamente asegurarnos que la trayectoria sea buena, que la experiencia sea buena. O sea, no es solo decir, toma, da para allá y quédate. Y posibilidades de capacitación. Posibilidades de capacitación con INEFOP en habilidades digitales, la posibilidad de certificar competencias con el trabajo junto con la empresa receptora, pero también con una consultora especializada que mira 3 competencias que son trabajo en equipo, orientación a resultados y adaptación a cambios. 3 competencias transversales que son las que se pueden medir por la edad que tiene, pero que son muy importantes en el mundo del trabajo. Y este año incorporamos además con un convenio con Fundación Telefónica la posibilidad de que todos los que salen sorteados, pero todos los que se inscriben en realidad, los miles que se inscriben, aunque no sean sorteados, pueden acceder a 11 cursos en forma gratuita que tienen que ver con habilidades socioemocionales, con inicio de programación, con cómo armar un currículum, con cómo presentarse en una entrevista. Bueno, una serie de cursos que los pueden acceder, aunque no haya sido sorteado la beca, por el solo hecho de haberse inscrito y tienen un certificado que lo otorga la Fundación y también el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Trabajo. Le hago 2 en 1 que tienen que ver con, de alguna manera, la escolaridad de estos muchachos que se anotan. Primero, ¿se requiere una escolaridad mínima? Y segundo, que está atado con esto, ¿qué pasa si por alguna circunstancia de la vida, circunstancia familiar, este muchacho no va a estudiar o deja el estudio? ¿Pierde la beca? Sí, pierde la beca. No hay requisito de escolaridad, o sea, no tengo que tener 12. No es que es para los que tienen mayor escolaridad, lo que sí el requisito es que esté estudiando en el momento que se inscribe y durante todo el lapso de la beca, porque justamente lo que queremos evitar es que dejen de estudiar
por ingresar al mercado de empleo, porque claramente nosotros creemos que la apuesta que hay que hacerla es sobre todo a la educación. Eso, sobre todo si uno lo mira en términos de trayectoria futura, es mucho más importante que hacerlo. Entonces ahí ese es un requisito, y por eso también este acompañamiento, y hacemos un seguimiento que ahí la ANEP nos apoya, incluso nos avisa, si mirá, tal estudiante le está reporta, faltando, y entonces ahí se lo llama, se averigua, a veces ahí falta circunstancialmente porque tiene una gripe o porque tuvo un problema específico en la casa, pero justamente se trata de hacer un seguimiento para evitar que dejen de estudiar justamente. Bien. Pérez, estamos hablando de 700 becas, no son pocas, pero en las primeras horas ya hay más de 2.000 inscriptos, o sea que hay una necesidad y que los números quizá de becas no corresponden con la cantidad de interesados. Acá hace algunos días el ex ministro de Trabajo, Pablo Mieres, reconocía que es un debe el tema del trabajo juvenil en Uruguay y que no se ha podido terminar de cumplir con los objetivos planteados. ¿Qué efectividad tiene esta medida entonces de las becas laborales para los estudiantes y qué otros cambios habría que hacer para, bueno, favorecer el ingreso al mercado laboral de los más jóvenes? Sí, en términos de efectividad, a ver, esto es una medida que apoya lo que tiene que ver, igual que toda la ley de promoción del empleo, no resuelve el problema porque el problema central de la incorporación de los chiquilines al mercado de empleo está en el sistema educativo. Nosotros tenemos un sistema educativo que ustedes lo habrán visto, que hoy poco más del 50% termina secundaria. Eso es un problema muy grande en términos de calificación, y lo que nos dicen muchas veces las empresas o el sector empresarial es que los chiquilines, además, cuando llegan al mercado de empleo, no están preparados para lo que el mercado de empleo tiene que ver. Falta una mirada mucho más desde el sistema educativo hacia el mercado de empleo. Muchas veces el sistema educativo es muy endogámico y además se da esa falsa dicotomía de si tengo que ser crítico o formar ciudadanos o tengo que formar para el mundo del trabajo. Y tengo que formar para las dos cosas. Tengo que formar ciudadanos, tengo que formar que crítico, pero tengo que formar para el mercado de trabajo, porque cuando uno estudia cualquier cosa, electricidad, sanitaria, periodismo, sociología o medicina, lo que quiere es que cuando sale de allí sepa hacer lo que le van a pedir, ¿no? Como ustedes cuando estudian en su momento, bueno, enséñenme lo que me va a pedir Canal 10 cuando vaya a trabajar, qué cosas tengo que tener. Y muchas veces pasa, y faltan, incluso un estudio de INED lo dijo recién, faltan acciones vinculadas. No hay, por ejemplo, procesos de acompañamiento en la orientación laboral, que no es un test vocacional, entre otras cosas porque uno... Nos pasa a todos, y bueno, los que tienen hijos además sabemos, no es que hoy decido soy periodista y ya sé que voy a ser periodista y listo. Probablemente se me ocurre que voy a ser profesor, que voy a ser yo que soy médico, que voy a ser no sé qué. Cambié muchas veces. Hay un proceso de acompañamiento para que vaya haciendo, y eso implica, entre otras cosas, por ejemplo, conocer cómo es la vida en las empresas. Pero conocer no es solo ir a una empresa, es ir a una empresa, pero también eso después trabajarlo en el aula y decir, bueno, qué hay, qué habilidades se requieren, qué competencias. Y en ese sentido, ¿los jóvenes pueden elegir en cuál de las empresas trabajar? No, eso es aleatorio también. Eso es completamente aleatorio, porque nosotros acá lo que buscamos no porque son... los perfiles pueden estar más marcados tal vez para un lado, para el otro. Bueno, en la medida en que se puede ajustar, eso se ajusta, pero en la medida en que en realidad, justamente para que todos tengan oportunidad, es un sorteo, no puedo hacer esos perfiles porque alguien puede tener formación, yo que sé, humanística, o yo que sé, quiere estudiar administración y termina, yo que sé, en ANCAP. Y entonces, si tengo que buscar solo a alguien que esté estudiando vinculado específicamente al ente, entonces ya no respeto el sorteo. Y además nosotros buscamos acá fortalecer lo que son las habilidades transversales, que son estas que yo nombraba al principio: trabajo en equipo, adaptación al cambio. Pero creo que el principal problema es, tenemos que hacer que el sistema educativo mire más al mercado de empleo. Y terminando con esto del INED, el INED decía, cuando uno miraba que el sector público casi no hacía acciones hacia el mercado de empleo, en cambio los colegios privados sí hacían muchas más acciones, que en todo caso son los que tienen un nivel socioeconómico más alto y en realidad tienen mucho más énfasis en eso, y el sector público no. Entonces eso creo que hay que hacerlo. Y creo que además en la ley de promoción de empleo, para esto de primera experiencia laboral, tenemos que hacer un avance, que vamos a tener que hacer, bueno, el próximo periodo, un cambio normativo o algún tipo de ajuste para que sea automático, para que las empresas, por ejemplo, decir, bueno, si usted contrata a un chiquilín que no tuvo ninguna experiencia laboral, no tiene que hacer ningún trámite. Automáticamente el BPS le va a otorgar el subsidio, como forma de hacerlo más ágil. Bien. Como forma de que sea una forma, y ahí que efectivamente dé una potencia más fuerte. Pérez, queremos aprovechar su presencia para preguntarle también de otros aspectos vinculados a la cartera, y le pregunto al viceministro de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cómo vio el lanzamiento de la campaña del sí de ayer? Y si le está generando cierta inquietud al gobierno los niveles de aprobación que está teniendo, según las encuestas, este plebiscito de la reforma. Bueno, a ver, en relación a la campaña del sí, a mí la verdad que me preocupa cómo a veces
no sé si se miente, porque no sé si sea la intención, pero por lo menos como se intenta engañar a la gente, me parece, porque se le venden como espejitos de colores. Uno dice, bueno, no estaría bueno jubilarse a los 60 años. Sí, claro que estaría bueno jubilarse a los 60 años y ganar más estaría bueno, pero tiene que ver con las posibilidades que hay. Yo pido que miren el mundo, miren en Europa y díganme un país de Europa que la gente se jubila a los 60 años. Se jubila a los 62, a los 65, a los 67, algunos ya tienen proyecciones a los 70, que es que todos los países europeos tienen ganas de que la gente se muera trabajando, como dicen ellos. No, es que tiene que ver con la realidad demográfica y con la sostenibilidad económica. Miren América Latina. Hay 3 países nomás que se jubilan a los 60 años. 3 países. Son El Salvador, creo que es Bolivia el otro y Ecuador, creo que es otro, no recuerdo ahí. 3 países. Ni Cuba. En Cuba se jubilan a los 65 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que Cuba le parece injusto? ¿No le parece bien que la gente se jubile a los 60 años? El problema tiene que ver con la viabilidad del sistema, con hacerlo posible, entre otras cosas, con que se pueda pagar la jubilación. Si nosotros mantenemos este sistema, el incremento del déficit va a ser enorme. Solo, y esto lo dijo Valcorba antes de ayer en otro programa de televisión, solo el pasar al salario mínimo de todas las jubilaciones son 1.500 millones de dólares por año. Usted dice que los promotores del plebiscito no dicen toda la verdad, por ser elegante. Lo que venden es una ilusión. ¿No? O sea, es como si le dijeran, ¿usted qué quiere ser? ¿Lindo, sano y rico? Sí, claro, quiero ser. Pero uno tiene la situación que tiene y tiene las condiciones que tiene que ser. Con las condiciones que tiene que ver qué es lo que hay que hacer y qué es una cosa que sea viable. Andrade planteaba, sobre todo vinculado al tema del aumento de la edad jubilatoria, los riesgos que también se tienen para los trabajadores, las personas que se quedan sin empleo a los 58, 59, esa franja, ¿qué pasaría con esos años? Eso, ¿cómo se va a contemplar en la realidad de nuestro país? Bueno, a ver, teniendo en cuenta que conseguir trabajo más 50 ya es un tema difícil, ¿no? Sí, bueno, el mundo del empleo eso ha cambiado y va a seguir cambiando. De hecho, hay todo lo que tiene que ver con la economía plateada que se va a tender a desarrollar. Hay algunos sectores, como por ejemplo el de la construcción, donde en realidad tienen más bajo y además hay otros que tienen bonificaciones en relación a eso, entonces en realidad no necesariamente tienen que llegar a esa edad. Pero así como hoy a los 60 hay lo que se llama inactividad compensada y a partir de los 57 años con seguro de paro primero y después con inactividad compensada hay desde el Estado, se hacen apoyos, perfectamente se pueden estar haciendo apoyos con esta situación. Entonces no... O sea, incentivos para que no se despida a las personas a esa edad, por ejemplo. Eso puede ser una razón, pero aún cuando se la despide, hoy si se despide una persona con 57 años y tiene el causal de seguro de paro, primero por tener más de 50 ya tiene un año de seguro de paro y además a los 58 años tiene lo que se llama inactividad compensada justamente por esta dificultad. Entonces de los 57 a los 60 años de algún modo tiene la persona tiene un seguro de paro especial justamente para que siga. Entonces en realidad de ese mismo modo se pueden generar... El Estado otra vez está invirtiendo en pero eso lo está haciendo hoy. No es más que lo que está haciendo hoy. Eso existe hoy. ¿Pero tendría que extenderse más años? ¿Hasta los 65, por ejemplo? No necesariamente porque lo que digo, el mercado de empleo también va cambiando y en realidad cada vez la gente se jubila más. Y de hecho, hoy lo que hizo el estudio, cuando hizo la comisión de expertos, el promedio es que la gente se jubila a los 63 años. O sea que en realidad entre los 63 y los 65 años tampoco hay tanta diferencia. Pero tiene que ver con hacer sostenible el sistema. O sea... Con estos cambios, además de esto que yo dije, 1.500 millones que son automáticamente, y esos son casi 3 puntos del PBI, a 2050 son 8 puntos del PBI que va a ser de déficit. Esos son 4.000 millones de dólares. Eso implica que hay que subir el IVA al 35% o los aportes personales del 15% al 30%. Eso, bueno, por la propuesta de eliminación de las AFAP también. Bueno, y además la propuesta de eliminación de las AFAP implica además que están sacando todo el ahorro de las personas y lo están pasando a una cuenta. Miremos lo que pasó en Argentina, que lo hicieron hace 8 años atrás. Miremos con la situación, no quedó ni un peso y miren cuál es la jubilación de las personas hoy. Bien, Pérez, nos quedan pocos minutos y yo le quiero preguntar también, ayer se conoció otra vez el índice de inflación que sigue estando en el rango meta. Entonces yo le quiero preguntar lo siguiente. Para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿estarían dadas ya, de acuerdo a los meses que ha estado este valor bajo el rango meta oficial, en el próximo Consejo de Salarios empezar a discutir la posibilidad de la desindexación salarial? La desindexación salarial, a ver, se puede discutir y yo creo que es una medida bien importante, pero el requisito es tener, uno de los requisitos es justamente tener inflación baja.
yo creo que, pero inflación baja de modo permanente, porque también tenemos que garantizar... No es suficiente con lo que hemos tenido. No, yo creo que hay que... Aumentó un poquito ahora, ¿no? 5,5. Sí, pero además hay que esperar en años. Anual. Tiene que haber una estabilidad en años para que uno pueda hacer eso. ¿En qué periodo estamos hablando? ¿Años cuántos? Y yo por lo menos creo que hay que 2, 3 años que vos digas, bueno, la inflación está controlada y efectivamente hay. No nos olvidemos que en el periodo pasado muchas veces ocurría que había una inflación proyectada, pero la efectiva después estaba por encima. O sea que no También, debería ser un objetivo en el próximo Consejo de Salarios analizar esto. No, por lo menos no decidirlo. Sí, capaz que analizarlo en términos de justamente a ver cuáles son las condiciones, a ver si ya pasó un año entero, si cómo viene controlando, tiene que haber pero eso tiene que ver con un compromiso también del gobierno, decir, mirá, claro, efectivamente nosotros nos prometemos que la inflación va a estar controlada y no va a pasar de este punto, de X punto. O sea, a partir de allí, bueno, esa es la discusión que uno puede tener. Pero además yo creo que hay que atarla a otra cuestión, porque también no es solo esto de la inflación, hay que atarlo a productividad, porque entonces hay que vincular el salario con la productividad de las empresas. O sea, en la medida en que logremos mejorar la productividad, eso va a ser un beneficio para las empresas, pero también tiene que ser un beneficio para los trabajadores. Y eso tiene que decir, bueno, en realidad en vez de atarlo, si yo logro controlar la inflación, en vez de atarlo a la inflación, lo que tengo que atarlo es a la productividad. Pero si ¿por qué logro cuesta mejores tanto el niveles tema de la productividad? Hablarlo seriamente, con números, en los marcos de negociación. Bueno, cuesta tanto porque a veces pasa esto, muchas veces ocurre, incluso desde los actores sociales, que en los titulares todos decimos hay que discutir la productividad, hay que hacer la productividad. En los foros se ve muchas veces que dice, bueno, acá tenemos que mejorar la productividad, pero después sentarse a discutir y meterse en el chiquito, que hay que discutir exactamente, generar indicadores, cómo se mide, cuáles son los estándares. Ahí cuesta mucho que los actores logren bajar y sentarse a discutir, desde ambos lados. Nosotros hoy desde el Ministerio de Trabajo tenemos una comisión que viene trabajando en temas de productividad y nosotros esperamos llegar justamente a eso, a dejar por lo menos un set de indicadores definidos y acordados con empresarios y trabajadores, y además por lo menos hacer un piloto en 2 sectores para poder medir la productividad. 30 segundos. ¿Cuán cerca estamos de esa intención que tiene el PIT-CNT, que de hecho lanzó una campaña de bajar la jornada laboral, es decir, las horas semanales? Yo creo que todavía falta por la misma razón, porque una de las cosas que tenemos que asegurar es la viabilidad de las empresas. Usted imagina una empresa cualquiera que hoy vende 100 pesos con un trabajo de 48 horas. Con trabajo si yo reduzco a 40 horas semanales, en realidad necesito vender los mismos 100 pesos en esas 40 horas. O sea, necesito generar la productividad suficiente para hacer eso. Hay empresas grandes que capaz que pueden hacerlo y entonces hay que discutirlo en cuestiones sectoriales, pero en las empresas chicas, en el comercio, en muchos lugares es muy difícil. Y en algunos sectores, imagínense, por ejemplo, las empresas que tienen acompañantes de personas en un hospital. Yo reduzco 8 horas semanales, pero el paciente necesita que yo lo atienda toda la semana. Entonces eso genera un sobrecosto. Entonces también de vuelta hay que sentarse a discutir la productividad y hay que mirar caso a caso. Por sector, por localidad, no es la misma la productividad de Montevideo que en el interior, y también por tamaño de la empresa. No es lo mismo una empresa que tiene más de 100 o 500 o 1000 empleados que una empresa que tiene 20, 10 o 5 empleados.